Gloria a Dios. Yo quiero que vayamos rapidito, amados hermanos, a Hechos 9 del 1 al 6. Gloria a Dios. Vamos a ver qué tiene Dios en esta noche con nosotros. ¿Qué quiere hablar Dios hoy? Yo le voy a dar un minutico. ¿Ya lo tienen? Miren aquí. Si usted no lo tiene aquí en pantalla. Yo tengo mi iPad, ¿verdad? La tengo aquí. Pero ustedes saben que esto falla. Esto se puede apagar ahora mismo. Le puede pasar cualquier cosa. Es una computadora, pero esta que está aquí no se descarga nunca. Nunca falla. Yo tengo que tener la Biblia aquí por cualquier cosa que pase. Aquí, esta palabra. No hay mejor cosa que leerla de aquí. Pero para comodidad nuestra, la vemos aquí. Hechos 9, del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Ahí está. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco era la capital de Siria, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, que estaba como a 250 kilómetros más o menos de ahí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué pasó? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el 6, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Miren, hay varias cositas importantes. Pablo era judío y a la vez era romano por parte de su padre. Era griego y estudió a los pies de Gamaliel. Y por eso le llamaban el apóstol de los griegos. Como les dije, Damasco era la capital de Siria. Hay algunas cositas importantes aquí. Yo quiero que tú me pongas el versículo 5. Otra vez. No, el 6, perdón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero que si tú tienes Biblia y tú tienes algo para alumbrar esa parte ahí, tú lo hagas ahora. Inclusive en esta aplicación de la Biblia, yo pongo también mis colores también cuando quiero destacar algo. Ustedes lo pueden hacer. Dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? El tema de hoy es esta frase: ¿qué quieres que yo haga? Y vamos a desarrollar el tema con Saulo y dos personajes más, uno de ellos que nunca lo puedo dejar. Y vamos a ver qué pasa aquí. Aquí hay varias cosas importantes. Señores, ¿quién era Saulo? En este momento no era Pablo, era Saulo todavía. El Señor no le había cambiado el nombre. Este hombre era un perseguidor de los cristianos, azotaba a todo aquel que se llamaba cristiano. Era un religioso empedernido, era una persona docta, una persona con intelecto bien alto, porque estudió, como le dije ahorita, a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más prestigiosos, conocedores de la palabra y de todas las leyes y todo eso. Ese era Saulo, un estudiante acérrimo de la palabra, que no se cansaba, que quería más, pero a la vez era un perseguidor de los cristianos. Imagínense este hombre, era un hombre pequeño también, dicen los estudiosos, un hombre que no representaba lo que él era en realidad cuando fue convertido, cuando el mismo Señor, como lo vemos aquí en esta porción de la palabra, le llamó, lo rescató. Dice que yendo por el camino, dice que cerca de Damasco, repentinamente, o sea, no fue algo que se planeó, sino que vino repentinamente. Dice que los rodeó un resplandor del cielo.
a Saulo: ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? A mí me llama la atención porque Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y más adelante, cuando él se convirtió a Jesucristo, él le dijo en una porción de la palabra que nadie podía llamar Señor si no le era revelado de allá arriba. Dice en 1 Corintios 12:3, no lo busque Alejandro, no tiene que buscarlo. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo le llamó Saulo? Señor. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Es increíble. Antes nosotros decimos que yo busqué a Dios. Muchas veces decimos: yo busco del Señor, yo fui al camino del Señor. El Señor te trajo a ti. Antes de Pablo decir sí, ya el Señor tenía propósito con Pablo antes de nacer. Desde antes de ser formado en el vientre de su madre, ya Jesús, el Señor, el Padre, conocía de Saúl y de lo que iba a pasar con Saúl. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es increíble cómo se le presentó este Jesús, cómo le habló. Y los que estaban con él oían la voz, pero no veían a nadie, pero oyeron. Dice que repentinamente se oyó esa voz. Pero dice: a quien tú persigues, dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué era el aguijón? Era esa herramienta que usaban para mover los animales, para domesticar los animales, para guiarlos por el camino correcto. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, nosotros no podemos quedarnos intactos. Cuando Jesús vino a la misma presencia de Saulo, en ese momento dice que él comenzó a ¿qué? Se quedó igual, temblando. ¿Y qué más dice? Y temeroso. ¿Qué hizo él, Saúl? ¿Qué hizo Saúl ahí en ese momento? Saulo, ¿qué hizo? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Inmediatamente, increíble, un perseguidor de Cristo ahora le dice a quien él perseguía: ¿qué quieres que yo haga? Es increíble. Cuando Jesús viene a una vida, nunca es la misma persona. Dice que tembló. La presencia de Jesús nos cautiva, nos hace temblar, nos remenea. Es como que no podemos quedarnos igual. Por eso muchas veces los adoradores, cuando estamos en el momento de la adoración, dicen: adora al Padre, levanta las manos. Es que a una persona que está en la presencia del Señor no hay que decirle: adora a Dios, levanta las manos. Es que tú sientes la presencia de Dios. Tú no te puedes quedar igual. Es imposible quedarse igual sabiendo que Él está aquí, que el Espíritu Santo está aquí, que el Padre está aquí, que el Hijo. Y que me tengan que decir: levante la mano, adora a Dios, que el Espíritu Santo está aquí. Tú sientes el Espíritu de Dios. Tú no tienes que forzarte. Es que el mismo Espíritu pone esa adoración dentro de ti, que tú no te puedes quedar callado. Tú no puedes quedarte igual. Tú lloras, tú gimes, tú brincas, tú saltas. No podemos quedarnos igual. Inmediatamente Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Él no se quedó: Jesús, Señor. Él no se quedó intacto, no se quedó inmóvil. Inmediatamente él dijo: aquí pasó algo tan fuerte que yo no puedo quedarme igual. ¿Qué tú quieres que yo haga? Inmediatamente fue impulsado a accionar, a obrar, a trabajar. ¿Qué tú quieres que yo haga? Él sintió esa voz tan fuerte que inmediatamente dijo: hay algo aquí. Hay algo aquí diferente que yo no había sentido nunca, que nunca había visto. Y dice, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué ustedes creen que hizo Saulo? Se fue por ahí. Ya el Señor me habló en el culto. El Señor me habló en la adoración.
con los adoradores, el Señor me habló con la palabra, el Señor me ministró. Salgo del culto, mañana es otro día, vuelvo a lo mismo. No le predico a nadie, no hago la voluntad de Dios, no sirvo en ningún ministerio, porque yo simplemente vengo los domingos y los miércoles cuando puedo venir. Me siento ahí, escucho la palabra y me voy. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo vengo al culto, yo me agozo en la adoración, yo brinco, salto, hago de todo, lloro, moqueo también, porque también sale de todo, pero yo vuelvo a la misma persona. No le predico a nadie de Cristo, todo es para mí. ¿Qué hizo Saulo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué me persigues? Como le dijo Jesús a Saulo, ¿por qué tú me persigues? Muchas veces nosotros somos cristianos, pero a veces no actuamos como tal. Y Jesús muchas veces nos dice, ¿por qué? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Si lo único que yo hago es amarte, es cuidarte. Lo único que he hecho es cargarte, es curarte, vendarte las heridas, es perdonarte, es renovarte. ¿Por qué me persigue? Muchas veces nosotros culpamos a Dios muchas veces de cosas que nos suceden. Y Él le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, si lo único que he hecho es amarte, lo único que he hecho es cuidarte, te he visto desde antes, tú no me conoces, pero yo sí te conozco desde antes. ¿Por qué tú me persigues? Y le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá. Ustedes saben que la Biblia siempre habla de propósitos. Cuando Dios llama a una persona, no lo llama porque porque qué bonito, qué bueno, vengan a Cristo. No, cuando el Señor llama a alguien, lo llama con un propósito santo. No es porque es bonito el evangelio, qué bonita la palabra de Dios me llena, qué bonito cuando se predica, qué bonito los salmos, los proverbios, qué bonito cuando Dios me dice, tú eres mi amada, la niña de mis ojos, qué bonito, pero la Biblia habla de propósito. Cuando Dios llama a alguien, lo llama para algo. A Saulo lo llamó, ¿por qué? Porque Dios tenía propósito con Saulo. No era simplemente para que Saulo fuera uno más del montón. Dios tiene propósito contigo y conmigo también. No podemos escapar, huir de su presencia. Es imposible que nosotros podamos resistir al amor de Dios. El amor de Él es irresistible. Decía David en el Salmo 139, no lo tienen que buscar, Alejandro. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, te tengo una sorpresa, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. No podemos huir de la presencia. Saulo, podía decir, no se oye, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es que me está llamando? No lo oigo. Y sigue haciendo y deshaciendo y persiguiendo y azotando, pero no pudo resistir, no podía huir de la presencia. Es imposible. Cuando Dios llama a alguien con un propósito, no puede huir de la presencia. Tú puedes huir por un tiempo, pero vuelve otra vez. Y vuelve otra vez, tiene que volver al camino. Porque así decía David también, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y miren, desde el principio de la creación fue así mismo. Todo tiene un propósito en esta vida para aquel que ha sido llamado por Dios. Todo tiene un propósito. Desde el Génesis podemos ver que todo tiene un propósito. Dice en Génesis 1:28, el hombre y la mujer fue creado con un propósito. ¿Cuál fue? Muy definido. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. De la misma manera que como creó Dios todo lo que existe y creó al hombre y la mujer, no lo puso como dos muñequitos ahí para que ya comieran, engordaran y disfrutaran de todo.
multiplicar, señorear la tierra y soyuzgarla. Con ese mismo propósito, Dios creó muchos hombres que levantó, que llamó. ¿Para qué? Porque tenía propósito con ellos. No solamente con Saulo, no solamente contigo, conmigo. Noé fue llamado ¿para qué? Para hacer aquella arca majestuosa, impresionante. Abraham, ¿para qué fue llamado Abraham? El padre de la nación de Israel. Moisés, ¿para qué? Para la liberación del pueblo de la esclavitud egipcia, ¿verdad que sí? ¿Para qué fue llamado? No se quedaron ahí en el llamado y ya, qué bonito, Dios me llamó. No. Josué, ¿para qué fue llamado? Para conquistar ¿qué? La tierra prometida. Todos los llamados tuvieron y tienen y tendrán un propósito por el cual fueron llamados por el soberano Dios. Como le dijo Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Esta frase la voy a repetir durante todo el mensaje. ¿Qué quieres que yo haga? En estos días me manifestaba alguien, una hija de la casa, que ha tenido problemas porque muchas veces, ustedes saben que cuando el que está sentado en una silla, que no está haciendo nada, no le ocurre nada. ¿Ustedes sabían? Que el que no sirve, el que no está en un ministerio, el que no tiene una célula, el que no está discipulando a alguien, no va a tener problema nunca en el ministerio. ¿Qué sucede? Pero inmediatamente tú empiezas a trabajar para el Señor, a obrar, a servir, comienzan ¿qué? Los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué ocurre eso? La Biblia dice, y sabemos, lo recitamos de memoria, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿para qué? Para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, según Romanos 8:28. ¿Tú quieres vivir una vida cristiana pacífica? No hagas nada. Mucha gente dice, yo quiero que el Señor me unja, yo quiero que el Señor me dé dones, talentos, yo quiero que el Señor me dé un ministerio, porque qué bonito como canta Melina y Altieri, mira qué bonito como el Señor lo usa, miren qué bonito como predica fulanito, como todo tiene una muerte espiritual detrás. O sea, muy bonito delante, pero detrás tú no sabes lo que está pasando y dentro de ese corazón, de esa alma, los procesos que ha tenido que pasar para llegar donde está. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Mientras tú estás detrás, no haciendo nada, no te va a ocurrir ninguna oposición. Pero cuando tú estás haciendo la obra de Dios, que tú le dices, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, inmediatamente se desata una persecución y una guerra que tú dices, ¿qué es lo que pasa? Y repentinamente, como le pasó a Saulo, inmediatamente el Señor comenzó a obrar en Saulo. Es una revolución, pero gloria a Dios, porque qué bueno es estar sirviendo al Señor, aunque vengan tropiezos, aunque vengan dificultades, aunque venga guerra. Yo amo a mi Dios y le sirvo, porque fuimos llamados ¿para qué? Fuimos llamados ¿para qué? Para ocupar un asiento en una iglesia, para venir al culto con aire acondicionado y con silla acolchada. Sí, para eso fuimos llamados. No, esto es parte, esto es un momentico. Cuando salimos de aquí hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas vidas necesitando de Cristo a tu alrededor. Pregúntate, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. En Hechos 9, 15 y 16, Alejandro, ponme esos versículos. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es ¿quién? Saulo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Una obra grande y majestuosa comenzó en Saulo desde el momento que él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nunca Cristo dejó a nadie que le hiciera esa pregunta, lo dejó ahí y se olvidó. Desde que tú le dices al Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Porque ustedes saben algo, el Señor no obliga a nadie, absolutamente a nadie. Mucha gente dice, yo quiero servir en el ministerio, yo quiero trabajar. Pídele al Señor, comunícaselo a tu papá, donde tú quieres trabajar, lo que te gusta. Y el Señor inmediatamente dice, oh, hay una hija allá abajo que quiere trabajar. Vamos, inmediatamente Él te ubica y te coloca. Inmediatamente. Lo importante es el deseo, la actitud, el deseo de no ser visto, sino de servir. Y no solamente de ser visto y servir, sino a quien yo le sirvo. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, no es a cualquier persona. Es al Rey de Reyes y Señor de Señores que le estamos sirviendo, Ahora yo me voy a backstage, como dicen muchas personas en las películas. Vamos a ver muy bonito el llamamiento de Saulo y todo lo que Saulo pasó y lo que él, todo las revoluciones que él hizo, porque fue un revolucionario. ¿Qué pasó detrás de Saulo? Nosotros vemos, wow, pero fue el mismo Señor que llamó a Saulo y le dijo, Saulo, Saulo, 2 veces repitió el nombre de Saulo. Eso muestra un amor, una ternura. Le dijo Saulo, Saulo. Es como cuando tú le dices a mi hijito, mi hijita, mi niña. Es como una ternura, muestra ternura de parte de Jesús. Pero ¿qué pasó? Porque fue el mismo Señor que lo llamó a Saulo, ¿verdad que sí? No se menciona nada ahí de alguien más. ¿Qué pasó detrás de ahí? Vamos a buscarlo en Hechos, tú lo tienes ahí, Alejandro, 7, 55 al 60. Hechos 7, 55 al 60. ¿Qué pasó anteriormente en la vida de Saulo? ¿Quién estaba detrás de Saulo? Dice, pero Esteban, ¿lleno de qué? Lleno de orgullo, de altanería, de sabiduría de lo alto también, claro. Lleno de mucha experiencia. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban fue el primer mártir cristiano. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echando fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice el 59, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ese fue el primer mártir cristiano. Si hubiera sido uno de nosotros, mátenlo, crucifíquenlo, miren lo que me hicieron. No le tomes en cuenta su pecado. Increíble, este mártir lo hizo ¿por qué? Por la causa de Cristo. No le importó sufrir, señores, apedreados, un sufrimiento, una muerte dolorosa, una muerte triste, una muerte que nadie la quiere tener, ni al peor enemigo tú solo deseas eso, ¿verdad que no? No. Y Hechos 8, vamos a leer muchos versículos, Hechos 8 del 1 al 3, vamos a ver dónde estaba Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren, ¿ustedes creen que Saulo
simplemente fue llamado por Jesús ese día que iba camino cerca de Damasco. ¿Ustedes creen que fue ese día? El Señor tenía un llamado para Saulo mucho antes. Yo digo que desde antes, ya nosotros tenemos propósitos en Dios desde antes de nacer, pero Dios tenía planes con Saulo. Y este hombre Esteban, que fue el primer mártir cristiano, fue un instrumento que Dios usó poderosamente para la conversión de Saulo. Él vio a este hombre, Saulo vio cómo este hombre fue, dice que echaron la ropa a los pies de ¿quién? De Saulo. Él vio, él consintió en la muerte de Esteban. Él vio cómo Esteban no maldijo a los que le estaban apedreando. Nunca negó la fe de que ser cristiano. Siempre glorificó a Jesús. Siempre glorificó al Padre. ¿Y ustedes creen que Saulo eso no le llegó? Eso estaba trabajando en el corazón y en la mente de Saulo poderosamente. Esteban nunca pensó que iba a ser un instrumento de bendición para un apóstol como Pablo. Nunca pensó a dónde llegaría la predicación de él, a dónde llegaría el testimonio, el ejemplo intachable de este hombre, que no se imaginó lo que iba a pasar después. Tú no sabes a quién tú le estás predicando hoy. Tú no sabes qué va a pasar con esa mujer de Dios, con ese varón de Dios, con esa familia que tú estás discipulando, evangelizando hoy. Tú no sabes, muchas veces niegan y te dicen y te culpan y no me hables de Jesús, no me hables del cristianismo, que yo no creo en cristiano. Muchas veces dicen así, nos dicen así, yo no creo en cristiano. Sigue predicando, sigue amando, sigue dando por gracia lo que tú has recibido de gratis. Esteban no le importó lo que iba a pasar. Esteban no le importó cómo lo iban a tratar, cómo lo iban a menospreciar. Si por causa de su testimonio, ¿cuántas personas, señores? ¿A cuánto llegó Pablo con su predicación? Miren todas esas cartas que Pablo escribió, que hoy las podemos ver, tanta enseñanza que hay. ¿Quién le predicó a Pablo? ¿Quién fue uno de los instrumentos poderosos? Fue Esteban, un mártir. Por eso, cuando tú vienes a Jesús y tú sabes que te falta hacer, que tú te sientes como que no estás haciendo lo que tienes que hacer, hazte la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que Saulo hizo. Inmediatamente recibió repentinamente esa voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente cuando él oyó la voz, le dijo: Señor. Nadie puede llamar Señor si no le fue revelado por el Espíritu Santo. ¿Qué tú quieres que yo haga? No hizo, no se quedó sordo, no se oye. No se oye bien. Yo estoy muy cómodo como yo estoy. Yo estoy bien así. Y Saulo inmediatamente comenzó a ¿qué? ¿Qué comenzó a hacer Pablo? O Saulo, ¿qué comenzó a hacer? La obra del que le envió. La obra del que le envió. Porque él hizo la pregunta. Inmediatamente tú haces esa pregunta, te viene un ministerio, un servicio, un llamado. Si tú eres obediente y haces, el Señor te va a dar más. Y el Señor te va promoviendo. Y el Señor te va levantando. No tú, el Señor. ¿Para qué? Porque tú eres un instrumento poderoso en las manos de aquel que te llamó. Y Pablo decía, en una ocasión decía: ay de mí si no anunciar el evangelio. Aquel que perseguía a los cristianos, aquel que azotaba, aquel que fue consentidor en la muerte de ese hombre, de ese primer mártir. Ay de mí si no predicar el evangelio. Ay, dile que está a tu lado: ay de mí si yo no predico el evangelio. Ay de mí. ¿Cuántas personas se pueden perder? Si Esteban hubiera hecho: no, yo no soy cristiano, no, la vida fácil, el cristianismo fácil, easy way, la manera fácil, cómoda. No, él no cogió la manera cómoda. Él quiso ser obediente al llamado de aquel que le llamó con amor eterno. Si no hubiera pasado eso, Pablo, no hubiera sido lo que fue Pablo, ¿verdad que no? Pero él sabía
qué instrumento escogido fue del Señor, de parte de Dios, que Dios no lo llamó para sentarse, para ocupar un lugar, que Dios lo llamó para cosas grandes, para trabajar para el grande. Ese es el único grande que está ahí. Mira, la manera como nosotros vivimos revela cuánto nosotros conocemos a Dios. La repito de nuevo, la manera como nosotros vivimos revela cuánto yo conozco de Dios. Mientras yo más conozco de Dios, mientras yo más escudriño, más conozco el corazón de Dios, menos me conozco a mí misma y más lo amo, más lo quiero, más lo deseo, más pequeña me veo delante de la grandeza de Él, porque Él es grande. Es indescriptible. Nunca vamos a entender a Dios completamente, pero mientras más le conozco, más le amo. Mientras más le conozco, más le amo. Vamos a Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Hay otro personaje, este profeta de Dios, que fue usado por Dios. Elías y la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17, 8. Dice que vino luego a él palabra de Jehová diciendo, había una hambruna anteriormente, en los otros versículos que le preceden, había una hambruna impresionante. Y el Señor le dijo a Elías, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda, no tiene muchos recursos por lo regular, ¿verdad? Entonces él se levantó y se fue tal como el Señor le dijo, y vete a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiéndole ella, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsele, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y este hombre le está pidiendo, ella no tiene. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella hizo tal como Elías le dijo. Dice aquí, hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa 2 días, 3 días, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. ¿Qué quieres que yo haga? Hazte la pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Instrumento escogido en las manos de Dios. Por último, Jesús. ¿Qué ustedes creen que hacía Jesús? ¿Qué hizo Jesús? En el pequeño lapso de tiempo donde ejerció su ministerio. Dice en Mateo 16, 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, el intrépido Pedro, el que siempre se va a la delantera, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, él sábelo todo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y en Juan 4:34, por último, Jesús le dijo,
¿Cuál es su comida? Mi comida es que, Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús nunca descansó, nunca reposó, porque Él dijo, esta es la voluntad. Como le dijo Pedro, que nunca te acontesta, ¿cómo que tú vas a morir y que tú vas a sufrir? Para eso yo vine aquí, para morir por cada uno de ustedes, para volver a vivir. Pero mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En otras palabras, le está diciendo, hay mucho trabajo por hacer. No es tiempo de descansar, no es tiempo de echarnos fresco, no es tiempo de morir, de dormirnos en los laureles. Hay muchas personas allá afuera que están necesitando una palabra de Dios. Hay muchas personas afuera que están necesitando a tu lado. Donde quiera que tú te muevas, hay muchas personas que están deseosas de oír que hay un Cristo que vive, que salva, que obra, que perdona, que tiene misericordia, que levanta, que restaura, que sana los corazones, que restaura los matrimonios, que rescata a los jóvenes que están perdidos, que todo tiene solución en las manos del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Hazte la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Hubo un ciego en una ocasión, el ciego de Bartimeo, y Jesús le dice, oye, a un ciego, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Y qué le dijo él? Que recobre la vista. Jesús sabe la condición de cada uno de nosotros. Jesús sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Pero cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, inmediatamente el Señor te pregunta, ¿qué tú quieres? Pide con fe, pide creyendo. Cuando tú estás obrando en la voluntad de Dios, cuando tú estás caminando en su palabra y te vienen dificultades y te vienen tropiezos, no importa, sigue haciendo la voluntad de Dios, porque el Señor te va a decir, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué te hace falta? Él le preguntó a ese hombre sabiendo que era ciego, sabiendo, porque ¿quién no conoce a un ciego? Tú lo conoces de lejos a un ciego, al menos que esté durmiendo y que esté sentado, ¿verdad? Pero de lejos, a media legua, tú conoces a una persona ciega. Pero Jesús le gusta que tú le pidas. Jesús lo que le está diciendo es, yo estoy aumentando en ti la fe. Es que tú pronuncies con tus labios, es que tú creas que yo tengo poder para sanar y para restaurar. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios y tú le dices, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando tú le haces esa pregunta a una persona que está agradando a Dios, que está sirviendo a Dios, que Dios ha visto el corazón de ellos, ¿qué nos va a dar Él? Dice que Él no da con Él todas las cosas, no con medida, sino sin medida, porque cuando Él da desmedidamente. Él no tiene límites, en Él no hay límites. Pero ¿para qué tú quieres la bendición de Dios? ¿Para qué tú quieres ser usado por Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para servir a otros? ¿Para agradar al Señor o para servirme yo? Él dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir. Y no solamente para servir, y para dar mi vida. ¿Por quién? Por otros. ¿Qué quieres que yo haga? Esteban, si hubiera sabido la magnitud de su ministerio, él quizás se hubiera llenado de orgullo, quizás. Ay, pero mira, wow, valió la pena, porque mira quién es Pablo hoy día. Eso fui yo. Eso fui yo. ¿Quién fue que te predicó a ti, Pablo? Yo. No, pero él nunca supo la magnitud, porque así es Dios. Él te usa a ti. No importa lo que va a pasar después. Cosas grandes Él va a hacer contigo a través de ti. Nosotros somos simples ¿qué? Vasijas en las manos de aquel que es grande y poderoso.
Así que sigue predicando, sigue siendo ejemplo en conducta, en fe, en palabra. Sigue siendo testimonio, porque hay muchas personas que están viéndote, estudiándote. Y más tarde, cuando el Señor le venga, repentinamente una voz que le diga: Raquel, Raquelina, Petronila, Rafaelito, inmediatamente le va a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una persona que nunca había confesado a Cristo y le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Un perseguidor de los cristianos le está diciendo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque el intelecto, la sabiduría, cuando viene Jesús, rompe todo molde, rompe toda costumbre, rompe toda religiosidad. Cuando Jesús viene a una vida, cuando el Espíritu viene a una vida, cambia y rompe. Es como ustedes han visto esas alcancías de puerquito que uno tenía antes, que uno estaba esperando un año entero. Yo nunca la llegué a llenar, nunca. Yo me desesperaba y la rompía. Pero es como cuando tú tienes una alcancía de puerquito y el final de año tú quieres comprarte esa muñeca o ese carrito y tú la rompes y sale todo eso. Así mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando tú le dices: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente comienza una revolución aquí dentro. Repentinamente se rompe todo patrón, toda conducta aprendida, arraigada, que nosotros traemos de allá atrás, de nuestra herencia. Se rompe en Cristo Jesús. Y cuando tú dices: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente Él dijo: tú lo dijiste, prepárate, porque grandes cosas Dios va a hacer contigo. Prepárate, porque grandes cosas Dios va a hacer contigo. Esa frase no es una frase mágica. Cuando tú le dices del corazón: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? No te quedes sentada en una silla, no te quedes sentado sabiendo que hay mucho trabajo por hacer. Instrumento escogido eres tú en las manos de Dios. Así que ven, párate, ponte de pie, amado hermano, amada hermana que estás aquí. Gloria a Dios. Melina, si podemos adorar con la adoración de ahorita: al mirarte cambia todo en mí, que de Jerusalén era que le estaba cantando, ¿verdad? Al mirarte cambia todo en mí, ya no soy lo que fui. Inmediatamente Saulo oyó esa voz. No fue el mismo Saulo, jamás en la vida. Cambió de inmediato cuando Jesús llega a una vida. No solamente que llega a una vida, que esa persona abre su corazón y dice: sí, Jesús, yo te voy a servir. Comienza una obra poderosa en esa persona. Y prepárate, porque cuando el Señor comienza a trabajar contigo, se va a levantar oposiciones alrededor tuyo, pero no te detengas. No te detengas. Pon tus ojos en aquel que te llamó con llamamiento santo. Pon tus ojos no en el hombre, pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Vamos a adorar al Señor en esta noche. Al mirarte cambia todo en mí. Al contemplar a ese Rey majestuoso, maravilloso, no somos la misma persona. Al contemplar su maravilla, su esplendor, su perfección, su amor, cambia todo en nosotros. Gloria a Dios. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó
Yo siempre me preguntaba, los que nos convertimos al Señor, o que conocimos del Señor, que el Señor nos rescató y nos llamó, tan joven, a la edad de 11 años. Yo le dije que sí al Señor. Lo mío fue un proceso, no fue que me dio una vez una niña de 11 años, no sabía la connotación del llamado. Pero, Señor, a los 11 años, una niña tan joven, mucha gente me decía que sabían, familiares y amigos, que yo era cristiana. Decían, ay, la pobrecita tan joven, no va a poder vivir. Y el Señor comenzó a hacer su obra poco a poco. Yo tímida, pero muy tímida, y a pesar de la timidez, como el Señor me llamó para dirigir un grupo de niños. Yo vivía en Villa Olga, recuerdo que tiene una célula de niños, y una persona tímida dirigiendo una célula de niños, porque eran niños. Yo veía, los niños no importa, ¿verdad? Son igual que yo, no hay problema. Pero ahí comenzó. No sabía lo que me iba a pasar después, no sabía lo que iba a ocurrir después. Simplemente yo lo veía como un jueguito. Qué bueno predicar a Cristo aquí a los niños. Pero después vinieron los jóvenes, los adolescentes. Después vino la escuela dominical. Después comenzamos con el llamado pastoral. Después comencé a dirigir la escuela dominical en la Plaza Alejo. En el año 2006 comenzamos la iglesia. No había nadie para dirigir la escuela dominical. Estábamos comenzando. Pero aquí, ¿quién dirige la escuela dominical? Esta que está aquí. ¿Por qué? Porque era la persona capacitada. Porque era lo que había. Era la única que podía hacerlo. Porque éramos 3 gatos al principio. Pero ¿por qué el Señor me llamó a la edad de 11 años? Trabajar con niños, hacer los cursos de APEN, de Alianza por Evangelización del Niño. Yo iba a APEN a hacer los cursos para dar clase a niños. ¿Y para qué? Yo me decía, a mí me gusta trabajar con niños, pero fue el Señor procesándonos, tratando con nosotros. Comenzamos la escuela dominical en la Plaza Alejo. Después el Señor fue añadiendo. Vino Yulisa y comenzó a dirigir la escuela dominical. Ahora lo dirige Paula. Pero para que ustedes vean que cuando Dios llama a alguien y tú le dices, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Si tú le dijiste que sí, prepárate, porque va a comenzar un proceso ¿de qué? De preparación. Pero en esa preparación va a ocurrir de todo. Pero no importa, Dios está contigo. Y cuando Dios dice, ya estás listo, pero fue un proceso previo. Tú no puedes sacar un pastel a los 5 minutos. Ya yo quiero los brownies, ya están los brownies. No, hay que dejarle un tiempo, 20, 25 minutos en el horno. Cuando esté listo, estará delicioso.
bonito, agradable, bueno, ¿verdad? Así hace el Señor con nosotros, nos prepara con un tiempo. ¿Para qué? Porque el Señor te va a usar a ti también. Cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios, y a los que Dios ama los capacita, y todo obra para bien aquellos que son llamados por Dios. Yo quiero pedirle, si hay alguna vida en esta noche que quiere conocer del amor de Cristo, que ha oído, tú has oído y has visto a tu alrededor, como veía Saulo, que veía tantas cosas que ocurrían, como vi ese testimonio de Esteban, que él lo vio, que lo palpó, que fue consciente, que fue copartícipe. Si tú has visto lo que Dios ha hecho en tantas personas alrededor tuyo, pero tú no has dicho que sí a Jesús, Él te llama, te ha hablado a tu corazón, pero tú no le has dicho que sí. Hoy es el día de salvación. Hoy es día de salvación. Ven a Cristo. Hoy es día de salvación, no es mañana, es hoy. El Señor quiere tener un encuentro contigo hoy. Si hay alguna vida que ha venido quizá una vez, 2 veces, muchas veces venimos a la iglesia varias veces, pero nunca le decimos que sí a Jesús. Hoy Él te dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice la palabra. Así que ven a Jesús, vamos a adorar. Vamos a seguir adorando al Señor. El Señor es bueno. El Señor nos ama. Desde antes de yo nacer y de tú nacer, ya Jesús fijó sus ojos en ti. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera decirle que sí a Jesús en esta noche? El Señor es misericordioso. Él es bueno todo el tiempo. ¿Hay alguien más que quiere decirle sí, Jesús? Ven a mi corazón ahora, como lo hicimos los que estamos aquí una vez. Gloria a Dios. Hay tiempo todavía. Si hay alguien más, si hay alguien más, no dejes para mañana. Disfruta desde hoy del amor de Jesús. Gloria a Jesús. El Señor quiere hacer de ti una persona nueva hoy. El Señor quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu forma de pensar. Cuando nosotros conocemos a Cristo y hemos sido amados por Él, no somos la misma persona jamás. Inmediatamente Cristo se entrona en un corazón, nunca la deja igual. La tristeza puede venir un momento, pero inmediatamente viene Jesús y te llena y rebosa tu corazón. La palabra de Dios, cuando está entronada en nosotros, es nuestro alimento, es lo que nos da vida, es lo que nos levanta, es lo que nos consuela. Yo puedo oír muchas palabras por ahí, yo puedo oír muchas prédicas por YouTube, yo puedo oír muchos mensajes, pero la palabra de Dios es la única que cambia y transforma las vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes repitan conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mi vida pasada en este momento. Te pido perdón por cada una de mis faltas. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Yo quiero que tú te entrones en mi corazón. Yo quiero que tu Espíritu Santo me llene y me transforme. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme vida, y no solamente vida, sino vida abundante. Devuélveme el gozo, quita toda tristeza en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor
y suficiente Salvador. Hay un solo camino, que es Jesús. Gracias, Jesús. Tócalo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Tócalo, Jesús. Llénalo de tu espíritu.